Bueno, el tema de la deuda es una cuestión que atraviesa al país y que ha atravesado a generaciones de argentinos. ¿Cómo se puede afrontar la deuda en este momento en el cual, con una gran crisis económica y con la obligación, según muchos, de tener que pagarla? Si no, la situación puede ser peor, también dicen. Se genera un callejón sin salida, digamos, en el país, en la economía argentina. Bueno, primeramente, siempre se hace lo mismo con la deuda. Y hay dos opciones que sostienen casi todos. Si la deuda se puede pagar, se paga, y si no, se refinancia. Y eso ha determinado que cuando se fuera la dictadura tuviéramos una deuda de 45.000 millones, durante décadas hemos pagado más de 400.000 y hoy tenemos una deuda de 370.000 millones de dólares, por lo cual vemos que todas las soluciones que se esbozaron y se aplicaron no sirvieron para que la deuda disminuyera. Y yo lo que pienso es que hay que hacer cosas distintas. En principio, hacer una auditoría general de la deuda para ver cuál es la deuda que debe pagarse y la que no debiera pagarse. Después, hacer un censo a acreedores para saber quiénes son los tenedores de la deuda, no negociar con fondos de inversión donde tienen títulos que nadie sabe de quién son. En tercer lugar, establecer reglas claras de cómo establece el artículo 4 de la Constitución, que la deuda debe ser contraída para una inversión productiva o para una emergencia determinada, no como se ha hecho en la Argentina, simplemente contraer deuda nueva para pagar deuda vieja y además para financiar gasto público. Por otra parte, el que paga la deuda es el pueblo argentino, no los funcionarios que la negocian. Y otra de las cuestiones que yo creo que son claves es que la mitad de la deuda de la dictadura, que seguimos renegociando durante décadas, fue deuda de empresas privadas. Y esas empresas privadas, como se hizo una auditoría en el Banco Central demostrando que no eran deudas reales sino ficticias, tendrían que llamarlo a esos empresarios y decirles: señores, el gobierno argentino ha pagado durante décadas por ustedes una deuda que probadamente no era real. Así que empiecen a devolver la plata. Eso significaría tener un ingreso hoy de más de 140.000 millones de dólares, o sea, más de 4 veces la deuda con el fondo, y serviría para que la economía argentina cambiara sustancialmente. ¿Por qué no se hace esta auditoría que usted propone? ¿No hay decisión política? No hay decisión política, hay convencionalismo en las formas operativas, se hace siempre lo mismo, se tiene metido en el cerebro que otra cosa no se puede hacer, que es imposible, que la relación de fuerzas. Es decir, siempre hay clichés que se mantienen, como por ejemplo, si no se le pagaba al fondo iba a haber una catástrofe. Y cuando al fondo se dejó de pagar en el 2001 y se empezó a pagar de nuevo a fines del 2003, no hubo ninguna catástrofe, al contrario. Creció la inversión extranjera directa, creció el Producto Bruto Interno, no hubo esas amenazas ni esas cosas que... Es decir, acá hay muchas ficciones que se plantean para que precisamente el sistema financiero siga manejándose como se ha manejado siempre en la Argentina. Es decir, no hay propuestas creativas, no hay tratar de ver, de hacer algo distinto. Siempre se hace lo mismo y estas son las consecuencias que estamos pagando, que además no las paga el que lo negocia, porque lo que negocia es un presidente, es un ministro que tiene asegurada su vida y que la paga es el pueblo argentino que sufre las consecuencias de todo ese endeudamiento. ¿Y cuáles son las consecuencias para el pueblo argentino? Las consecuencias son la pobreza, la indigencia, la marginalidad, la falta de planes de vivienda, de buenas escuelas, de hospitales. Es decir, cuando uno va a recorrer otras épocas históricas y uno ve que en el año 1973 el índice de pobreza era el 4,5 y hoy es más del 45. Eso ya demuestra que la Argentina no puede seguir en este estado. ¿Cómo es posible que el índice de pobreza haya aumentado 10 veces y que los gobiernos hablen demasiado pero no hagan las cosas que tienen que hacer para terminar con esa pobreza? ¿Y por qué el país usted considera que no puede salir de este círculo vicioso que es la deuda constante ante el FMI u otros organismos? Siempre tiene que caer en eso y se va acrecentando cada vez más. Porque no ven otra salida que el convencionalismo que han recogido desde antes. Es decir, creen que haciendo estas cosas, pateando la deuda para adelante y en algún momento
la Argentina va a crecer, pero ¿cómo va a crecer la Argentina si tiene que pagar por año cifras escalofriantes de deuda? ¿Cómo va a crecer y desarrollar la Argentina si la Argentina no tiene una inversión y cuando la tiene no se controla? ¿Cómo es posible que va a ir adelante un país cuando los grandes consorcios extractivos hacen negocios, se llevan todo el mineral que quieren a simple declaración jurada, la Argentina no controla lo que se llevan, entonces la riqueza argentina está permanentemente siendo transferida y no hay un gobierno que tenga la decisión de terminar con esto? Una de las cosas increíbles es lo que pasa con el río Paraná y la hidrovía, un negocio descomunal donde se va el 80% de la producción argentina a través de un consorcio que lo mantuvo hasta hace poco tiempo, a través de concesiones que se fueron prorrogando sistemáticamente y donde nadie controlaba nada. Y ahora, hace muy poco tiempo, un grupo de personas han descubierto el tema de la hidrovía. Cuando esto arrancó en 1995, siguió durante años y en el año 2010 la señora de Kirchner prorrogó por un decreto durante 11 años una concesión para enriquecer a un grupo minoritario de personas. O sea, si esto no se tiene claro, se sigue con la ficción de gobiernos populares que no trabajan para el pueblo y que se llenan la boca de discursos, y bueno, indudablemente las cosas van a seguir de esta manera.